Salud amigos, bienvenidos. Arrancamos un nuevo programa de ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestras vías de comunicación, el número de WhatsApp que ya va a aparecer en pantalla, nuestras redes sociales, el sitio web que podés acceder desde el QR que vas a poder visualizar ya mismo. Ahí accedés, te informás y dejás tu consulta. Y uno de los temas habituales que nos proponés es el cuidado de la piel. ¿Y qué controles o qué es lo que podemos hacer para evitar el envejecimiento de nuestra piel? Y hay que tener en cuenta que no solo depende de la edad el proceso de envejecimiento de la piel. Ahí interviene el sol, la alimentación, el estrés, el sueño, los hábitos. Eso es el verdadero factor que acelera el envejecimiento de nuestra piel. Y sobre todo, hay un dato que hay que tener en cuenta, que se da a partir de los 30 años, que empezamos a perder una sustancia fundamental en nuestra piel, que es el colágeno. Y después de los 40, esa pérdida se acelera y se da entre el 1 y 2% por año que perdemos de colágeno. Hoy vamos a tener la visita de una especialista que nos va a ayudar a entender qué es lo que podemos hacer para mantener nuestra piel joven desde adentro y qué alternativas, qué soluciones hoy nos brinda la medicina estética para cuidar de la mejor forma nuestra piel. Además te voy a estar contando datos de un nuevo trabajo científico que vincula el café, ese café que te tomás todos los días, como un protector del ritmo cardíaco. Parece tener un efecto antiarrítmico. Lo vamos a conocer los datos de este nuevo trabajo en el programa de hoy. Pero quiero ir ya a saludar y recibir a nuestro equipo. Lo hacemos con fuerte aplauso, como cada mañana. ¿Cómo anda? Doctor Gabriel Lapman, nefrólogo cardiólogo. Muy contento, Milton. La verdad, hoy voy a hablar de un tema, bueno, esto del corazón me parece muy importante, del café. ¿Tomás café vos? Sí. Yo sí. A mí me encanta el café. Sí, a mí Pero también. hay un tema con el café y estos trabajos que nos marcan esos efectos protectores del café asociados con la moderación. Claro. Hay un límite con el café porque si no, si te pasás, ya es un problema. Exactamente, después vamos a hablar en la noticia del día. Pero hoy voy a hablar de un tema que es la arteriosclerosis, que mucha gente, viste, antes se usaba, viste, la demencia, se decía tengo arteriosclerosis. No, el problema es esto de la inflamación de las arterias que se da con el traspaso del tiempo. Y te voy a decir algo. Yo me acuerdo cuando estudié este tema, había un libro que se llamaba Prevenir, Revertir la enfermedad cardiovascular de Caldwell Esselstyn, un gran médico de la Cleveland Clinic. Y lo que decía era esto, que estudiaron en gente joven, autopsias en gente joven, y ya había daño arterial. ¿Y qué quiere decir? De que si en gente joven hay, es porque los hábitos construyen esta arteriosclerosis. Entonces vamos a hablar de la detección precoz, vamos a hablar de cómo cambiar esos hábitos para prevenir el infarto. Vamos a ver las etapas en las que las arterias se van tapando poco a poco, llegando a ese infarto que sucede un día. Claro, porque los síntomas aparecen cuando hay una obstrucción superior al 70%. El tema es detectarla antes. Y hoy sabemos que no es solo una cuestión de colesterol. El colesterol es parte, es aterogénico, sí. Pero todo lo que hay alrededor, sobre todo el proceso inflamatorio, es lo que más importa. Y hoy lo podemos detectar antes. Y si lo detectamos antes, instrumentamos medidas de prevención antes y evitamos ese evento que hoy sabemos que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte, pero que el 80%, sí, el 80% de los eventos cardiovasculares se pueden prevenir. Totalmente, Milton. Y de hecho es algo que nosotros, desde yo creo ADN, desde el principio, es lo que buscamos. Que la gente no tenga problemas en el corazón. Fíjate que en Estados Unidos cada un minuto una persona tiene un infarto. Vamos a hablar de este tema tan importante, doctor Lapman. Nutri Delphi Zimmerman, ¿cómo anda? Bien, todo bien. Contenta de estar una mañana más con ustedes. Hoy les traigo un tema, en realidad un juego, que es el que les gusta un montón, el ring de alimentos. Vamos a poner en combate el ring de alimentos, bien. Diferentes alimentos, pero... Lo estabas haciendo temático. Sí, el ring de alimentos temático. Mis cumpleaños los hago temáticos, los ring de alimentos los hago temático también, para ir variando, y en este caso nos va a tocar hablar del tránsito intestinal. Vamos a poner en combate, vos decís, me cuesta ir de cuerpo o es algo que no tengo tan regulado y es muy, muy importante para un montón de aspectos de la salud. Entonces,
¿qué alimento me conviene comer? ¿Con qué me conviene desayunar? ¿Con esta fruta o con esta otra fruta? Así vamos a ir poniendo un par de juegos para que elijan los mejores alimentos para la movilidad intestinal e ir de cuerpo regularmente. Buenísimo. Entonces hoy tenemos prevención cardiovascular, tenemos ring de alimentos. Y Mariana Kers, ¿cómo anda? ¿Qué tema nos va a traer para hoy? ¿Cómo están? Bueno, siempre es un placer encontrarnos, sobre todo a la mañana, me encanta, que nos levantamos tempranito y empezamos a armar este programa con muchas ganas. Hoy vamos a hablar de un tema que trae más mitos que verdades, que es el deseo. ¿Cuánto sabés de deseo? Bueno, vamos a hablar un poco acá, a ver si es espontáneo, si es reactivo, si pasa mucho tiempo y no pasó nada en casa, es que hay algo mal ahí, hay algo que está fallando. ¿Cuánta frecuencia es habitual, cuánta no? Todo esto lo vamos a ver hoy. Muy bien, Mariana. Y nos metemos ya con el informe del día sobre la piel y el envejecimiento. La piel es el órgano más grande del cuerpo y requiere un cuidado constante, ya que protege contra toxinas, bacterias y el daño ambiental, además de regular la temperatura corporal, entre otras funciones. Está constantemente expuesta a una variedad de factores que pueden dañarla, desde la radiación solar hasta la contaminación ambiental. Por eso es indispensable cuidarla. Algunos consejos para mantener una piel saludable son: limpiarla adecuadamente, hidratarla diariamente, exfoliarla y utilizar protector solar. Mantener una dieta saludable, realizar ejercicio de forma regular, no fumar ni consumir alcohol en exceso, evitar el estrés y descansar adecuadamente también contribuyen a mantener una piel saludable. Para desarrollar este tema contamos con la visita de la doctora Karina Ramírez, médica especialista en clínica estética y anti-aging. Muchas gracias, Karina, por tu visita. Buen día, muchas gracias a ustedes por la invitación. Feliz de estar acá y principalmente en este programa que transmite y educa sobre salud, que no hay mucho y es muy importante. Muchas gracias por tus palabras, Karina. Y cuando hablamos de la piel y el proceso de envejecimiento, muchos piensan que es solo una cuestión de edad. ¿Es solo una cuestión de edad? No, la verdad es que no es así y por suerte hoy en día ya los cuidados inician de edades tempranas. Entonces justo ahora que estamos en cambio de temporada en otoño es el momento en que la piel entra en un proceso de reseteo. ¿Por qué? Porque venimos del verano donde tenemos fotoenvejecimiento acumulado, daño de exposición solar, la exposición al calor, a la transpiración, al cloro, y ahora en otoño lo que pasa es que se pierde agua por vía transepidérmica y eso hace que la piel se va a ver más opaca, aparecen como más brotes, irritación. Todo también tiene mucho que ver no solamente con esto, sino con la parte intestinal, el estrés. Son múltiples factores los que nos llevan a esta inflamación. Antes de tu visita estuve buscando algunos datos que los comparto con vos y me decís si son reales o no. El 80% del envejecimiento está relacionado a la exposición solar, ¿sí o no? Sí, pero también al estrés oxidativo corporal, que en esto influye lo que son las alimentaciones, los hábitos, el descanso, qué comemos, qué productos utilizamos, si nos cuidamos o no de la protección solar, el consumo de proteínas, alimentos ultraprocesados. Entonces es multifactorial, no es solamente por exposición solar. Bueno, hablamos del sol, ya mencionaste algo de los alimentos. Repasando hábitos tóxicos que quizás no se los vincula tanto con la piel, el cigarrillo. Cigarrillo, alcoholismo, consumo de drogas. ¿Tienen un impacto en la piel? Muchísimo, porque son los que van a otorgar al cuerpo muchos radicales libres. Entonces los exponen constantemente a un estado inflamatorio constante, que es lo que siempre a mis pacientes los educo con prevención de tabaquismo, alcoholismo. En cada consulta aprovecho para hacerlo. Estamos repasando factores de riesgo, fíjate, todavía no hablamos de intervenciones sobre la piel. ¿Qué impacto tiene el mal descanso? Mucho, porque ¿qué pasa? Nos vemos mal, la piel está más deshidratada, aparecen líneas de expresión. Entonces esto, ¿cómo lo podemos ayudar? Con los tratamientos hoy en día de medicina estética, sumados obviamente a la buena alimentación y al consumo de suplementos, que yo lo utilizo un montón en consultorio, principalmente Good Skin, que es el colágeno marino hidrolizado, que es 6 veces más biodisponible. Y así es lo que yo les digo a mis pacientes. Así como elegimos tratamientos
con altas tecnologías, las mejores cremas, los mejores productos, tenemos que elegir una buena tecnología al momento de ingerir el colágeno, como Good Skin, que es el que uso en consultorio. Nosotros hemos hablado y mismo hemos compartido trabajos científicos aquí, que hacemos un momento en Noticiero Médico donde hemos visto, por un lado, la caída del colágeno, que yo compartía antes, sobre todo a partir de los 30 años, y a la hora de reponerlo, poder hacerlo con una forma que realmente tu organismo lo pueda aprovechar, y es esta nanoemulsión que tiene el Good Skin que hace que se absorba mucho más, como estás comentando, y eso vos lo ves reflejado que tiene un impacto en la calidad de la piel. Un montón. Es como siempre digo, o sea, podemos hacernos tratamientos, pero si no tenemos una base para trabajar y cuidar y potenciar esos tratamientos, y no vemos muchos resultados. Por eso recomiendo este colágeno con esta tecnología que tiene una mejor absorción intestinal y lo diferencia de los otros colágenos, que además de eso es práctico para consumirlo, porque lo consumimos día de por medio debido a lo concentrado que es y la practicidad, porque viene en un stick que te lo pones en la carterita, en el bolso de entrenamiento y te lo llevas para tomarlo en cualquier momento. Ahora le voy a dar el lugar al panel porque también te quería hacer preguntas, pero yo lo vi a los chicos que tenían el sobre ahí y que lo estaban tomando. Así que le voy a dar lugar primero al equipo para que te salude, y ahí lo veo a Latman con el Es que es muy sobrecito. rico, la verdad yo lo consumo, ¿eh? Acá es fácil, agarrás el stick y le das. Mirá qué rico. El colágeno riquísimo. en esa nanoemulsión. A mí me gusta. Rico. Hay pregunta de Delphi, a ver. Yo le quería preguntar a la doctora si además del colágeno en sí, y obviamente la importancia de que este colágeno se pueda absorber, hay otros nutrientes o alimentos que también tenemos que tener en cuenta para mejorar la calidad de la piel. Sí, una cosa importante sobre este colágeno, Delphi, gracias, es que tiene ácido hialurónico, vitamina C y biotina. O sea, no es solamente el colágeno marino, sino que con eso también aportamos la hidratación a la piel, la vitamina C, que es un antioxidante que va a permitir que esta absorción de colágeno se potencie en nuestro organismo, y la biotina, que nos ayuda también al cuidado del pelo, las uñas, y todo esto también no es solo pelos, uñas, sino que para articulaciones. Entonces no es solamente como un protocolo de belleza, sino que lo pueden consumir todos los pacientes, principalmente los adultos, para el cuidado de las articulaciones, porque el colágeno también está presente, además de pelo, piel, uñas, en hueso. Así que a partir de los 25 años todos están aptos a consumir Good Skin. Es importante, esto nos está marcando. Y mientras hablabas, decías la hidratación de la piel. En cuanto al líquido a tomar, el agua, ¿cómo impacta? ¿Cuánto hay que tomar para una piel saludable? Sí, es muy importante, mínimo 2 litros de agua por día. Todo va a depender también de nuestro IMC, que es nuestro índice de masa corporal, donde tenemos la altura, el peso, pero mínimo, en promedio, 2 litros de agua por día. Y tiene que ser agua libre, ahí no contaría mate, que por ahí me dicen los pacientes, Agua, tomo mate. No, agua libre. Rol entre el intestino y la piel. Hemos hablado mucho aquí en el programa de la microbiota vinculándose con distintos órganos. ¿Tiene esa línea directa con la piel? Sí, hoy en día está muy comprobado y hay muchos estudios que la microbiota es uno de los principales, que si tenemos alterada la microbiota se pueden desencadenar un montón de enfermedades. Principalmente ahí tenemos las reacciones en la piel, los brotes, el estrés, enfermedades cardiovasculares, neurodegenerativas. Karina, tenemos que ir dándole un cierre a esta entrevista y me gustaría esos conceptos que te parecen fundamentales que quienes nos están viendo del otro lado se lleven de esta entrevista. Bueno, principalmente que como cuidado de la piel, elegir un colágeno como Good Skin, y además, bueno, la hidratación, la alimentación saludable, que acá ustedes en su programa informan mucho con Delphi sobre la nutrición, los alimentos, reducción del tabaquismo, alcoholismo y actividad física. Todo eso va a ser integral para que podamos tener una buena salud y calidad de piel también, huesos y articulaciones. Muchas gracias, Karina. Fue la doctora Karina Ramírez, médica especialista en clínica estética y anti-aging. Y ustedes se están comunicando a nuestro número de WhatsApp que aparece en pantalla, a través de nuestras redes sociales, dejando su pregunta, a ver si el sistema la selecciona. Aparece trabajando el sistema, seleccionando preguntas.
va a aparecer al aire y nos dice: soy Mariela, tengo 47. ¿El cuerpo cambia la forma de sentir placer con los años? Está buena la pregunta, muy buena la Interesante pregunta. para Mariana Kers. Muy buena. No necesariamente cambia la forma de sentir placer, pero probablemente tu propia conexión con el placer sí vaya cambiando. El placer va a ser modificado y va a ser construido a lo largo de los años en función de tus experiencias, de lo que a vos te gusta, de tu autoexploración, del descubrimiento de zonas de tu cuerpo que quizás creías que estaban dormidas y que probablemente cuando las empezás a explorar aparece ahí como una sensibilidad. No es que cambie el cuerpo, cambie el placer, sino que cambia la conexión que vos sentís con tu cuerpo. Cambia el aprendizaje, ¿no? Totalmente. Es una cuestión también Sí. de aprendizaje, poder identificar qué es lo que te genera placer, lo que te genera disfrute. Sí. Y bueno, es la experiencia, en definitiva. Y seguir practicando, ¿no? Seguir practicando. Y no necesariamente con otra persona, sino con uno mismo y explorando. No dije nada, chicos. Que nadie me censure. Pero No, seguir no, practicando. tenés libertad total acá. Seguir practicando y explorando para ver, bueno, hasta dónde llega esa posibilidad de exploración. No te tiene que gustar todo lo que ves en una película, no es necesario que te guste absolutamente todo lo que te dicen que te tienen que gustar. Vos explorate, fíjate a ver qué es lo que te gusta y en base a eso vas a construir tu propia experiencia. Muchas gracias, licenciada Mariana Kers. Nos metemos ya con las noticias y este trabajo que nos habla que una taza de café al día protege el ritmo del corazón. Un nuevo análisis científico sugiere que tomar una taza de café al día podría ofrecer una leve pero significativa protección para el ritmo del corazón. Lejos de los viejos temores que relacionaban el café con arritmias, los investigadores encontraron que un consumo moderado no solo es seguro para la mayoría de las personas, sino que incluso podría ayudar a mantener un ritmo cardíaco más estable. El estudio, que revisó datos de miles de adultos, observó que quienes consumían una taza diaria presentaban menor probabilidad de arritmias y un funcionamiento cardíaco más regular. Los expertos explican que los antioxidantes presentes en el café, así como sus efectos sobre el sistema nervioso, podrían contribuir a esta protección. Aún así, los cardiólogos recuerdan que los beneficios se asocian al consumo moderado y que cada persona puede reaccionar de manera distinta a la cafeína. Aquellos que experimenten palpitaciones, ansiedad o insomnio deberían ajustar la cantidad o consultar con un profesional. Qué interesante este trabajo publicado en JAMA porque históricamente se vinculaba al café como un generador de arritmias. Exacto. Y este trabajo nos muestra el efecto contrario, que tiende a ser protector del desarrollo de una arritmia cardíaca. Exactamente, Milton. La verdad que la ciencia todos los días nos va sorprendiendo y mucha gente que decía dejé el café por el corazón, ahora tendría que volver a tomarlo, A ver, ¿no? estamos hablando siempre en general, donde hay investigación médica, te podés encontrar los dos resultados. Exactamente. Pero acá estamos hablando un trabajo publicado en una revista muy prestigiosa que tiene muchos controles a la hora de evaluar un trabajo científico y para ser publicado, quiere decir que esto cumple los protocolos de investigación y de desarrollo y nos está marcando datos contundentes, 40% de protección. Pero un factor que marcan, clave a destacar, es la cantidad. La cantidad y la calidad me parece que es fundamental porque habla de los polifenoles, ¿no? Todos esos nutrientes. Le pregunto al doctor Milton, que toma tanto café, ¿qué tipo de café toma, En Milton? su momento tomaba esos cafés en cápsula, pero lo dejé. ¿Dejaste las cápsulas? Dejé las cápsulas. Ah, Dejé las para. cápsulas. Yo estoy tomando cápsulas. ¿Vos tomás cápsula? Sí. La cápsula, entre el aluminio y lo... Pará. Dije, bueno, puedo y busqué la alternativa del A ver, café ¿cuál en es? grano. Café en grano. Café en grano, molinillo, y tener el café directamente armado. A mí me gusta mucho el café. Tomo- Negro. A veces, alguno en el día, alguno cortado puede ser, Bien. pero suele ser Nada café de leche de negro. almendra. Yo Trato que no, estoy aprendiendo. Antes agregaba quizás 2 sobrecitos de stevia, ahora uso 1. me puedo acostumbrar, la verdad, Delphi, no sé cómo hace para acostumbrarte para el café No probás, amargo. Gaby, yo te tiro tips y vos no me haces caso. Pero café tan amargo. Sí, pero es rico si lo podés disfrutar, concentrado. Bueno. Café, y tiene estos efectos. Ya sabemos que es protector, pero no hay que pasarse. Es un problema. porque ¿Pero vos yo lo tomo- haces moler o lo molés vos? No, hay una maquinita que lo. Ah, que la lo mueve. maquinita. Ah, ¿lo comprás los granos? Los molés? granos directamente. Y acá hay un tema. Curso de barista. La calidad del grano, que esto es lo que marcaste, o la calidad del café instantáneo que uno compre, es importante porque hay que tener en cuenta de no buscar o no comprar lo que es el torrado, que tiene el agregado de ahí azúcar. está.
Claro, ese le agregan azúcar y está totalmente procesado. Total. Es más económico, ¿no? Ese, obviamente... Pero realmente no tenés ninguno de los beneficios y además estás agregando componentes inflamatorios, que es lo que siempre tratamos de evitar, la inflamación asociada a la alimentación. Excelente. Bueno, así que empezá con el café, ¿eh? Me parece que si no tomabas, bueno, hay que ver, pero si ya te gusta el café, busca bien, como dice el ¿Y el doctor mate Milton. no cuenta? La Nutri quiere buscar mate. Este trabajo científico, si nos guiamos por el trabajo, es específico sobre el café, pero hay trabajo, hemos compartido trabajo sobre el mate. Sí, y creo que no existe la mateína, sino que es la cafeína. Cafeína. Así que, bueno, hay que ver. Bueno, tenemos el breve corte, Dale. Gaby, pero cuando volvemos nos vas a estar hablando de la aterosclerosis subclínica. Antes de que aparezca ese síntoma, el evento cardiovascular, tenemos la chance de hacer detección precoz. Si detectamos, podemos intervenir, te vamos a dar pautas claras para poder cuidar tu corazón y mantener las arterias limpias. Delphi trae al centro del estudio el ring de alimentos, esos alimentos que necesitas saber para mejorar tu tránsito intestinal. Vamos a tener combate de alimentos, cuál es el mejor para tu panza. Y la licenciada Mariana Kers nos trae una pregunta: ¿cuánto sabemos de deseo? Lo vamos a resolver en el próximo bloque de ADN Buena Salud. Seguimos con más ADN Buena Salud, donde vos sos el principal protagonista con tus propuestas de tema, con tus preguntas que nos dejás en nuestro número de WhatsApp, en nuestras redes sociales, ingresando a nuestro sitio web a través del QR que aparece en pantalla. Te adelantamos que hoy había ring de alimentos, suena la música de Rocky. A ver, escuchamos. La Nutri se prepara para el combate del día de hoy. Vamos a tener alimentos que influyen en tu tránsito intestinal. Van a entrar en combate. La Nutri va a dar el veredicto de cuál es el alimento ganador, cuál es el alimento que te ayuda a mejorar ese tránsito intestinal. Me encanta, me re divierte esto y lo hicimos bien temático. Vamos a estar hablando de tránsito intestinal, la regularidad, mejorar, porque esto también, para hacer una introducción, es muy importante para la salud funcional. Es un tema que genera mucho estrés, mucha incomodidad, mucha distensión, mucha inflamación, y eso te impide después estar durante el día ágil, te impide hacer actividad física o estar más incómodo o tener el tema todo el tiempo en mente. Así que va a ser muy importante con la alimentación de primera instancia poder ayudar a mejorar esto. Y aparecen esas dudas: ¿qué como para mejorar mi tránsito? En cuanto a lácteos, entran al ring de ADN Buena Salud queso y yogur. Por un lado, queso versus yogur en esta pelea de lácteos para ver cuál es el alimento que mejora el tránsito intestinal entre el queso y yogur. Arrancamos fácil y mirá, de atrás de cámara lo Ya saben. gritan, Muy el bien. yogur es el ganador, se lleva el capitán ADN. A la hora de elegir una proteína o un lácteo, vamos a preferir siempre el yogur. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, el queso sí tiene un efecto más, digamos, de constipación. Es como, para así decirlo, seca más, o sea, no genera lubricación, entonces eso puede generar dificultad para ir al baño. Y en caso del yogur, lo que tiene son también un efecto pre y probiótico a veces para el intestino, y la microbiota equilibrada ayuda a regular el tránsito intestinal. Entonces, indirectamente vamos también a estar mejorando. Hay que elegir bien el tipo de yogur. Sí. Porque hay muchos Natural, sin azúcar, eso es importante, ¿sí? Acá no es tanto el griego como a veces elegimos por la proteína, pero tiene que ser un yogur idealmente menos procesado. Muy bien, salen los lácteos del ring y van a entrar las frutas, que está bueno poder combinar frutas con el yogur que acaba de ganar el primer ¿Qué le combate. agrego al yogur? Es la ¿Qué pregunta. frutas entran en el ring de ADN? Kiwi versus banana. En este segundo combate del día de hoy. Voy a hacer una aclaración. Todo lo que estemos diciendo que ayuda a mejorar el tránsito intestinal, si al revés estás, digamos, yendo de cuerpo más irregularmente, haz lo contrario. Elegí el alimento contrario. En este caso, gana el kiwi. El kiwi es un excelente aliado para mejorar el tránsito intestinal. Se recomiendan hasta 2 kiwis por día como efecto laxante natural, obviamente, pero tiene muy buen resultado siendo un alimento natural combinado con, obviamente, un desayuno, agregándole un yogur. ¿Por qué? Porque tiene fibra soluble e insoluble.
¿Qué hace esto? La soluble genera como un gel que también da, y la insoluble da movimiento. Entonces, entre esas dos cosas mejora también mucho la consistencia y la frecuencia, lo cual es muy importante. Además tiene muchos vitamina nutrientes, C, eso. Tiene un activo en particular para el intestino, pero además tiene vitamina C que tiene efecto antioxidante y tiene bajo índice glucémico. Así que también es una fruta que me gusta mucho y recomiendo. Y hay gente que se anima ¿a comerla con cáscara? Con la cáscara. Porque con cáscara, para el efecto laxante, es mucho mejor. Más fibra. Mucho más fibra. Más fibra. Bueno, Hay que ganó el lavarlo kiwi. bien. A lavarlo bien y comerlo si te animás con la cáscara. Entran las infusiones. ¿Qué hacemos en cuanto a infusiones en estos combates para mejorar tu tránsito intestinal? Mate por un lado. ¿Y qué tenemos? ¿Té o café? Té. Té versus Té mate. negro. Bueno, suponiendo que es un té negro, porque después tenemos las tisanas, pero que no es té, para aclarar. Ok. El té es el té, el saquito de té que viene. Bueno, en este caso, el té va a estar perdedor. Y gana el mate. Y el mate ganador. Gana el mate ganador de este tercer combate en ADN Buena Salud. ¿Por qué gana el El té mate? está astringente. O Ok. sea, que hace como absorbe el agua y al revés a lo que necesitamos cuando queremos mejorar el tránsito intestinal. Y el mate tiene, como hablábamos hace un rato, cafeína. No es teína, es cafeína. Y la cafeína ayuda a la motilidad intestinal, o sea, al movimiento. Entonces ayuda también mucho a mejorar el tránsito e indirectamente también genera hidratación en parte, que es lo que se necesita principalmente para mejorar. Estamos armando un desayuno. Tenemos el mate Sí. como infusión, el kiwi va a estar en nuestro desayuno con el yogur. ¿Está bien? ¿Vamos No, bien? y ahora te voy a agregar la cuarta parte del desayuno y con esto te aseguro, si lo sostenés y lo haces hábito, que va a mejorar mucho el tránsito intestinal. Bueno, entonces vamos con el cuarto combate del ¿Qué día le de hoy. agregamos al yogur? Que entran las grasas. Claro, tenemos proteína, fruta, infusión, y nos faltaban las grasas saludables. Y acá que tenemos una mezcla de frutos secos y semillas. ¿Quién gana en este combate? Las Vuelve semillas. a ganar Sí. el que Son está dos más cerca fuentes tuyo. de- Siempre gana el que Sí. está más cerca tuyo. Sí. Este no es tan subjetivo, este está basado en ciencia, porque a A ver. veces cuando yo elijo los alimentos, elijo los que me gustan a mí. No, esto claramente son dos tipos de grasa saludable, que la grasa va a tener cierto beneficio en lo que es el tránsito intestinal también, obviamente, y en todo nuestro organismo, pero principalmente lo que tiene en las semillas es esta fibra soluble que genera mucílago, se llama, sobre todo el lino y la chía. Forma un gel, este gel es clave para nuestros intestinos, para la movilidad y para o sea, cómo vamos de cuerpo, que también es importante para que sea, digamos, sin sufrirlo, que sea como más cotidiano, que sea ordenado. También, bueno, el horario obviamente es importante, y las semillas acompañado con estos tipos de alimentos y fibras que mencionamos tienen un muy buen resultado también. Repasemos. Yogur con kiwi como fruta, con el agregado de semillas y la infusión de mate. O podría ser café, por la cafeína también tiene este efecto en motilidad intestinal. Muy bien, muchas gracias Delphi Zimmerman, nuestra Nutri. Y ustedes están comunicando a nuestro número de WhatsApp, a nuestras redes sociales, desde nuestro sitio web, dejando su pregunta. El sistema va a seleccionar y sale pregunta al aire. Empieza a trabajar el sistema y nos dice: doctor, ¿cómo me doy cuenta si mis riñones están funcionando normalmente? Tengo dolores en la zona y tengo dudas. ¿Cómo podemos detectar la función renal? Muy buena pregunta. Hay gente que viene todo el tiempo que me duele los riñones. Primero, en principio, casi nunca duelen los riñones. Generalmente hay que descartar algo traumatológico. O sea, a nivel funcional, ¿el riñón en los primeros estadios da síntomas? No. La verdad es muy silenciosa la enfermedad renal, es muy progresiva, pero te voy a decir algunos tips. Si tenés hipertensión no controlada, si tenés diabetes tipo 2 no controlada, que son las principales causas de ingreso a diálisis, de avance de la enfermedad, bueno, ahí tendrías que pedir una orina completa, un examen de sangre y una ecografía reno-vesical con residuo postmiccional en las mujeres, reno-vesicoprostática con residuo postmiccional en los hombres. Con esto ya tengo la información. En la sangre pido creatinina urea y un nuevo marcador, uno nuevo que casi nadie lo conoce, se llama cistatina C. Lo utilizamos porque mucha gente toma creatina, que es algo frecuente y es muy bueno, y eso puede generar un leve aumento, y con la cistatina C da normal. Y después porque hay... O sea, genera un aumento no relacionado a la con la función enfermedad renal. Exactamente, puede generar un falso positivo de insuficiencia renal, que eso es terrible, porque viene un médico y no pregunta eso, entonces, y es muy bueno, y hay que tener los beneficios de la creatina. Entonces, eso es muy bueno. Y después la cistatina C es un marcador muy fidedigno
de enfermedad Claro, renal. y estos 3 marcadores se piden en un análisis de Se piden sangre análisis de normal. sangre O sea, normal. en el análisis de sangre de rutina, en tu chequeo, en tu control, tu médico te va a pedir estos marcadores de función renal. Exactamente. Y una vez que vemos eso, si alguno está alterado, podemos avanzar con orina 24 horas, o sea, clearance de creatinina, que es cómo funciona el riñón las 24 horas, y proteinuria. Pero dudo que sea por la enfermedad renal este dolor que tenés en la zona. Muy bien, consulta para identificar la causa de ese dolor que estás manifestando en zona lumbar. Y quiero saber cuánto sabemos de deseo. A ver. ¿Cuál es el conocimiento que tiene este equipo de deseo? Es la pregunta que nos hace la licenciada Mariana Kers. Bueno, ya hace tiempo que estamos haciendo este programa, así que si me dicen no sé nada de deseo, me agarra algo. Así que Quizás yo... hay alguno que nos empieza a ver hoy. Claro, es verdad. No, pero yo me refería a ustedes. Ah. No, vamos a jugar un poco en casa, vamos a pensar nosotros también, armemos las respuestas porque la realidad es que si bien no hay respuestas buenas, malas, lo cierto es que son interrogantes que nos permiten seguir pensando y abriendo un tema que durante tantos años fue silenciado, un tema tabú, hablar del deseo. Y no solo no solo me refiero al deseo femenino, sino el deseo masculino, el deseo del varón también, que muchas veces queda solapado, queda silenciado y que tantas veces trae tantos inconvenientes en el varón por esto de la pérdida de deseo y la pérdida casi del poder, ¿no? Del sentir que no puede hacer nada con esa situación. Vamos a ir pensando en algunas situaciones que nos llevan a armar un poco el contexto del deseo. Lo primero, ustedes ya saben, la mente. Todo deseo empieza por la mente. Piensen, por ejemplo, en las ganas de ir al gimnasio, de ir a entrenar. No es que uno dice, cuánta voluntad de ir a entrenar que tengo. No, uno tiene que pensarlo, hay que trabajarlo, hay que incorporarlo de alguna manera como parte de una rutina, buscar un horario, hacer un trabajo previo para conectar con esa actividad que voy a hacer. O sea, no es esperar que surja ese deseo, sino hacer las cosas para qué. Exacto. Generar un terreno fértil, ¿no? Armar un terreno fértil, tener como esto, una motivación también, que me vaya llevando a esa situación. Un poco lo que respondía en la pregunta anterior, muchas veces también tiene que ver con las experiencias que tenemos a lo largo de la vida en relación también al deseo y las experiencias que vamos obteniendo o generando también o construyendo. Pero en general y a grandes rasgos, cuando la situación es una situación que es positiva y placentera, el deseo se construye de una manera positiva y eso está buenísimo. Lo que no puedo esperar es que sea espontáneo. Que sea espontano. ¿Qué piensan de esto? Porque eso está bueno. Generalmente uno tiene ese concepto. El deseo Claro. es espontáneo, surge, deja que fluya. Sí, y hasta ahí nomás. Porque también tenemos que encontrar un equilibrio ahí. Lo primero es pensar esto. No es que hay algo mal si en la pareja o en mí no está surgiendo el deseo de manera espontánea. Hay muchos tipos de deseo. Un tipo de deseo, que es el más conocido, es el espontáneo. Que en parejas de largo plazo lo puedo pensar al principio de la relación, ni hablar en adolescentes, ¿no? Las hormonas están acá arriba, entonces estás todo el tiempo deseando. Pero con el paso del tiempo, la rutina, el estrés, la llegada de los hijos, las obligaciones, ese deseo que antes era espontáneo se convierte en un deseo que se llama reactivo. Que es ese deseo donde vos decís, che, no estaba tan conectada, pero como que me fui llevando a la situación y estuvo bueno igual, como que me divertí igual. Entonces no pensar siempre que el deseo tiene que ser espontáneo, porque además esta creencia del deseo espontáneo es muy destructiva también. O sea, es construir el momento Claro. en el cual los chicos no están, fueron Sí. al colegio, quizás la mañana pasa a ser un buen horario, ¿no? Sí, Digo, están me mirando gusta. al otro lado. Yo no sé. Sí, te da una idea, Milton. No, No es autorreferencial tampoco. No, claro. Yo estoy acá. Claro. Entonces quizás poder pensar en esto. Bueno, si no hay en ese momento una posibilidad, ir generando algún contexto. Un serrucho ahí, ir me parece, generando un contexto. Basta, chicos. Armando una situación. Algo que yo les recomiendo, por ejemplo, es tener un grupo de chat aparte con la pareja, para quienes están en pareja, tener un grupo de chat aparte donde la conversación sobre el erotismo, sobre el deseo, no se interponga en, no sé, no hay jamón y queso en la tarta. Como que quede todo pegado ahí en una conversación que no se entiende bien. Entonces, tener un chat aparte y darle un lugar a la intimidad, que esto es algo que les marco siempre, ¿no? Y de nuevo, no Y no esperar traer que sea esos espontáneo. temas, hablando de vos, planteás esto de dos chats diferentes y demás.
no traer esos temas en el momento de intimidad. Cuando se empieza a generar ese momento, ¡ay! Me acordé que en la vianda... No me podés decir eso. No me hagas esto ahora, Augusto. No mezclar temas, y también si eso empieza a pasar, que muchas veces pasa, y sobre todo en las mujeres que somos muy multitasking, a veces en realidad es como una excusa que pone el cerebro, como un motivo para evitar esa situación del encuentro sexual. Hay algo que se llama ansiedad sexual, vamos a hablar de esto en algún momento, que tiene que ver con esto, con el estrés, y esto de no poder decirle a la pareja que no poder decir no. Entonces hay personas que se ríen en ese momento, pero no es una risita cómplice, es una risa de, me estás haciendo cosquillas, como es el cerebro diciendo no quiero, es el cerebro diciendo no quiero, no puedo acceder en esta situación, y la persona en un intento de ser empática, de generar algo por el vínculo, de decir, bueno, hace mucho tiempo que no tenemos relaciones, quizás está bueno, me voy enganchando, intenta con todas sus fuerzas hacer esto hasta que vuelve la torta de jamón y queso, ¿no? Es como, no puede conectar en esa situación. Si empieza a pasar eso, la gran recomendación es frenar ahí, ponerlo en palabras, como, ¿sabes qué? Me está costando conectar, e intentar volver un poco hacia atrás, ¿no? Como, tómense 5 minutos y vuelvan a empezar. Vuelvan a besarse, vuelvan un poquito desde atrás. No pasa nada, no es que es algo grave que no se pueda conectar en ese momento. A veces solamente se necesita una pequeña pausa, volver hacia atrás, y ahí volvemos a arrancar desde otro lugar. Y por otro lado también esto, pensar que el deseo en las parejas estables va fluctuando también a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con esas parejas de años? Ese deseo que, como dijimos al principio, cuando recién arrancás o en la adolescencia, decías que era espontáneo. Después hablabas que era reactivo, que tenés que preparar el escenario, pero siguen pasando los años. Sí. ¿Y qué pasa con el deseo? Fluctúa. Todo el tiempo va a fluctuar. Somos personas y las personas tenemos hormonas. Nuestro deseo también está condicionado por las hormonas, y también tenemos que pensar en esto. No es lo mismo una persona de 20 años, soltera, que no ha tenido hijos todavía, a una persona de 45 con hijos, con una rutina, con el colegio, con armar, no sé, la vianda. Entonces, no es lo mismo, no es la misma cantidad de obligaciones y de responsabilidades en el día, y el deseo, cuando no ocupa un lugar en la mente de ninguna manera y pasan los días, va también bajando la importancia. Es un poco el ejemplo que les daba antes en relación a entrenar o a ir al gimnasio. Si yo dejo de ir al gimnasio, es probable que no esté entre mis 5 prioridades del día. Entonces, cuando lo voy dejando para atrás y lo voy medio pasando en la agenda, es como, bueno, empiezo el lunes, empiezo el martes, bueno, el mes que viene, total, no importa. Y lo voy un poco como bicicleteando, ¿no? Lo voy como empujando. Yo creo que no se trata de apuntar solo a tener relaciones, sino de apuntar a la construcción del deseo, y no pensar el deseo como una meta hacia una situación sexual concreta, sino como una herramienta más para generar más intimidad. No importa si estás o no en pareja, pero empezar a generar espacios de intimidad, más autoexploración, más autoconocimiento, mejores experiencias que sean eróticas y no necesariamente sexuales. Muy bien, Mariana, muy clara, como siempre, la licenciada Mariana Kertz. Y ustedes son los principales protagonistas de ADN Buena Salud, con sus preguntas que nos dejan en nuestro número de WhatsApp. A ver si aparece tu pregunta al aire, el sistema va a empezar a trabajar y seleccionar una nueva pregunta. Hola, desayuno un té con una tostada integral con queso untable y mermelada, pero sin azúcar agregada. A media mañana tomo mate con una fruta. ¿Es una estrategia saludable? Nos pregunta, ¿piensa la Nutri? Analiza este desayuno. A ver, me gusta, obviamente, que esté mandando esa pregunta, que esté haciendo esas combinaciones de alimentos, intentando ver que la mermelada no tenga azúcar. Es obviamente un cambio y es un interés por tener una alimentación más saludable, y eso me encanta. Ahora, ya que está preguntando, yo haría unos cambios en ese desayuno, porque primero le falta proteína. O sea, es una tostada integral con queso untable. El queso untable no deja de ser un procesado, porque tiene muchos ingredientes para generarse, pero no es natural, no es un queso. Y si bien la mermelada es sin azúcar, hay que entender que sin azúcar agregado no significa sin azúcar. Por más de que sea más natural, porque es el azúcar de la fruta, se está concentrando y en cocción se deshidrata y queda toda el azúcar junta. Eso puede llegar a generarse un desayuno que puede llegar a generar picos de azúcar durante el día y generarle quizás más hambre o más ansiedad por la comida. Entonces, mi recomendación es hacer un pequeño cambio y por ahí ya dejar la fruta en vez de la mermelada. Ya tenemos ahí una fuente, digamos, de fibra, y cambiar ese queso untable por un pedazo de queso o por un huevo revuelto. ¿Ya con eso? Y esta estrategia que hace de desayunar, que pase un tiempo
y agregar otro alimento, o mejor combinarlo todo y ya hacer un buen desayuno en una única sola vez? A mí me gusta mucho más hacer un buen desayuno. Yo creo que es un hábito que uno tiene más por aburrimiento de comer y a las 2 horas volver a tener como un premio o algo para hacer que sea comer de nuevo. Pero si nosotros hacemos realmente bien completo ese desayuno con una buena base de proteína, la fibra del pan y de la fruta, por ejemplo, la idea es que eso nos mantenga saciados por más tiempo. Entonces que vos a la hora y media no necesites comer, dejes reposar tus intestinos, dejes regular las hormonas de la insulina y vuelvas a comer en el almuerzo cuando realmente tengas hambre. Si estás comiendo todo el tiempo, vas a estar disparando insulina constantemente, entonces te va a costar mucho cortar ese círculo. Vas a estar cada 2 horas necesitando darte energía y generalmente proviniendo de hidratos de carbono, y eso nos va a llevar al exceso de hidrato de carbono, que es un gran problema que tenemos hoy en día. Y hablando de grandes problemas, uno es la enfermedad cardiovascular y todo lo que tenemos que hacer desde la prevención. Vamos al centro del estudio, Gaby, para hablar del evento cardiovascular, de cómo se nos va enfermando nuestras arterias. Bueno, vos sabés que acá tenemos un corazón casi en tamaño real. Lo importante es que la gente tiene que entender que estas arterias son macroarterias, pero también está cubierto en microcirculación. ¿Dónde lo muestra ahí? Perfecto. Ahí, mirá. Ahí está. ¿Ven que estas arterias chiquititas nos afecta todo lo que es O sea, lo que está hábitos? pintado ahí en azul, que parecen ser las venas, pero al lado hay algo rojito, chiquito, unas líneas. Esas son las arterias coronarias. Ahora que no veo el monitor, ahí está. Ahí se ve perfecto. Las que son coloradas son las arterias. Arterias coronarias. Y las arterias coronarias, que obviamente bajan y generan irrigación a todo el corazón, son las que se tapan y generan el infarto. Ahora bien, voy a mostrar un poquito cómo es. Nosotros nacemos con las arterias así, de esta manera, totalmente limpias. ¿Y qué pasa? ¿Cómo se va construyendo? Y bueno, estrés, como dijo Mariana recién, mala alimentación, como comentó la doctora al principio en la entrevista, exceso de azúcares, y eso se va depositando, Milton, se va depositando mucho omega 6, que esto lo hablamos muchas veces, todos ultraprocesados, los niños que consumen papas fritas, bizcochitos, todo eso que vamos a decir, la dieta DAM, la dieta argentina mediocre, bueno, ahí pasamos acá. ¿Y esto cómo lo detectamos, Mil? Esto lo detectamos con un ecodoppler de vasos del cuello, por ejemplo, y vemos taponado un poquito, te dice hay una obstrucción quizás de un 30%, y ahí ven cómo va avanzando hasta que un día, quizás a los 50 años, 60 años, estamos acá y un día aparece un dolor de pecho muy fuerte, ahí está, un dolor de pecho muy fuerte, y ese dolor de pecho es un infarto de miocardio, puede aparecer un ACV, puede aparecer daño renal progresivo, y esto va pasando de manera muy silenciosa. Más de la mitad de los eventos cardiovasculares se presentan en gente que se consideraba sana, pero ya tenía inflamación a nivel arterial y que terminaba generando esa obstrucción de la arteria que termina generando el evento. Exacto. En los primeros estadios que nos marcaba el doctor Lappmann, tenemos una ventana de oportunidad para hacer prevención, porque el 80% de los eventos cardiovasculares se pueden prevenir desde la prevención, conociendo los factores de riesgo, conociendo los valores, teniendo en cuenta esos marcadores de inflamación que vamos a hablar, y a partir de ahí reducir el riesgo de evento. Exactamente, Milton. Lo que quiero destacar en esta placa que pueden ver es a veces el primer síntoma es el infarto. El primer síntoma que te da esto es el infarto, y quizás no hay más, no hay nada más después. Y sucede a veces a la noche. ¿Cuántas veces escuchamos y se durmió y falleció? Esto, y no tenía nada. Y lo primero que piensa la gente, pero si estaba bien, estaba sano. No, pero tenía un poquito de insulina alta, tenía un poquito de azúcar alta en sangre, diabetes tipo 2, tenía un poquito de presión, un poquito de obesidad, un poquito. Tenía colesterol normal. ¿Cómo puede ser? ¿Cuántas veces? Tenía colesterol normal. Pero hoy en día tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de la enfermedad arterial, estamos hablando de la enfermedad del lado interno, de la capa interna de las arterias, que es el endotelio. Y eso es lo que tenemos que tratar de identificar. Tenemos baterías de estudios y de cuestiones que podemos manejar para controlar y para detectar esa inflamación, ese daño en la pared arterial. Y si lo detectamos, seguro ese riesgo va a bajar. Exactamente, Milton. Estamos escribiendo una revisión que próximamente, seguramente la subiremos a la página de ADN Buena Salud. Pasemos a la próxima.
del omega 3. ¿Y por qué es tan importante esto? Porque la gente me dice, doctor, no como pescado, no como ninguna fuente de omega, o soy vegetariano, vegano y como semilla de chía. Bueno, eso no sirve consumir esas fuentes de omega para esto. Y fíjate, todo esto es lo que va pasando en nuestro cuerpo. La gente lo que tiene, el problema es que va pasando de manera silenciosa y nosotros como en el accionar médico podemos actuar desde la prevención. Tenemos que utilizar obviamente medidas de ecodoppler, por ejemplo, tomar la presión de nuestro paciente, ver los ojos, porque muchas veces el trastorno ocular nos genera la hipertensión arterial. En el análisis de sangre, además de quedarse con el valor de colesterol total o el valor de colesterol LDL colesterol, conocer otros factores que lo podemos pedir en ese análisis de sangre, en ese mismo análisis de sangre. No necesitas otra cosa que es la apolipoproteína B, ese factor que está asociado al colesterol LDL, pero es el factor que nos marca cuánto colesterol se puede llegar a depositar realmente en las paredes arteriales. Entonces puedes tener un colesterol normal, pero niveles elevados de apolipoproteína B. Entonces ahí se da ese caso de tenía colesterol normal, pero sin embargo se pegaba en las arterias. ¿Qué es lo que estaba pasando? Podés conocer en ese mismo análisis la lipoproteína A, que es un marcador asociado a la carga genética que tenés ahí vos atrás para generar un evento. Y si bien esa lipoproteína A probablemente no la podamos bajar hoy en día con la medicación que hay existente, sí nos ayuda a intervenir sobre los otros factores de riesgo que aumentan la chance de un evento. Hipertensión arterial, obesidad y sobrepeso, diabetes, sedentarismo. Fíjate que son todos factores que vos podés modificar. Qué interesante lo que estás diciendo, Milton, porque mucha gente va al médico, le piden solo colesterol y nada más, no le piden LDL, no piden ApoB como dijiste, no piden LPA, triglicéridos, no se pide o se ve muy por arriba. Y el tema de la dieta, ¿no? La dieta mediterránea, la dieta portfolio, rica en omega 3, baja en omega 6, que está generalmente en estos aceites refinados. ¿Y qué me dice el paciente? ¿Cómo consigo ese omega 3 que sea sin contaminantes, o sea que no tenga mercurio, en un suplemento? Normalmente lo que tenemos que hacer es suplementarlo, especialmente si tenés patología vascular, que tenga una buena concentración de DHA-EPA para que la gente entienda el omega 3 que verdaderamente sirve para nuestro cerebro y para nuestras arterias, es el DHA y el EPA. Esto es clave. Y esto tiene una concentración de 1400 aproximadamente de omega 3, divididos en 600 y 600 de DHA-EPA. ¿Qué suplemento es el que nosotros recomendamos? La gran mayoría de los cardiólogos, nefrólogos, clínicos recomiendan Menacor Omega 3 porque es, primero principal, concentrado. Tiene una concentración en 2 cápsulas en la porción, 1400 de omega 3. Milton, para que la gente entienda, es una muy buena porción y muy antiinflamatorio. Un efecto sobre los triglicéridos, sobre las articulaciones inflamadas, sobre las placas carotídeas. Si vos no comés pescado, aparte, esa concentración de omega 3, ¿cuánto pescado? 20 filetes de mercurio. No, y hay algo acá clave, que es esta concentración de EPA y DHA, claro, que marca esto lo vemos en los distintos estudios y análisis que se hicieron sobre este suplemento en particular, y por eso nosotros lo recomendamos como una fuente de alta concentración. Claro. Es el equilibrio de EPA y DHA, de esas sustancias de omega 3 que son las que tienen el efecto cardioprotector y cerebroprotector, porque ahí necesitamos mucho DHA y normalmente las formulaciones tienen poco de DHA. Y lo que buscamos es un equilibrio, que tenga tanto EPA como DHA de alta concentración. Y otro factor que es fundamental, Gaby, y que nos hace recomendar esta forma de Menacor como lo mejor que hay para aportar el omega 3 de alta concentración para la prevención del evento cardiovascular, es asegurarnos que sea un omega 3 de alta pureza sin contaminantes, porque hay un tema con los aceites de pescado que es la contaminación de los metales pesados, sobre todo del mercurio. Y ahí aparece algo que tenés que mirar cuando buscas un aporte omega 3, que es que esté certificado bajo normas que nos aseguren que no haya presencia de metales pesados. Esas normas se llaman normas IFOS. Entonces tenés que mirar esta alta concentración de omega 3, que sea superior a 1400 miligramos, que tenga niveles idénticos de EPA y DHA en alta concentración y que tenga el sello IFOS. Es muy importante lo que estás diciendo y especialmente la gente en quien indicaría yo
este suplemento. ¿A quién? A ver. Pacientes con enfermedad cardiovascular previa, o sea, en prevención secundaria, que sí, quizás está tomando estatinas, pacientes que tienen olvidos, que es muy bueno toda la parte de esta concentración de DHA, gente que no consume pescado, Milton, o sea, ya no tenés omega 3 en tu dieta y realmente si vas a ir al chía o los cápsulas de chía no va a servir, se oxida y es realmente inservible eso. Entonces vos tendrías que ahí suplementarte con 1 o 2 cápsulas de Menacor omega 3. Después, por ejemplo, deportistas, hay muchos estudios sobre deportistas y omega 3 y claramente para el aporte general y la prevención. Me parece que todos deberíamos tener una muy buena dosis de omega 3 y asegurarlo con una cápsula que no tenga contaminantes y que te asegure la absorción máxima, que lo que tiene Menacor es que al tener esta porción tan alta ya te estás asegurando el efecto antioxidante, antiinflamatorio, para descenso de triglicéridos y también, obviamente, el omega 3, hoy cada día se descubre por ejemplo, depresión, trastornos de ánimo. Hoy el omega 3 es furor, es fundamental si estás cursando un cuadro de ansiedad, depresión, exámenes, omega 3. El omega 3, que es parte de nuestra alimentación, que lo tenemos que recuperar, y cuando hablamos de Menacor en particular como un suplemento de alta concentración de omega 3, estamos hablando de una sustancia, de un suplemento que lo conseguís en cualquier farmacia y que no reemplaza los tratamientos. Si hay algún tratamiento instaurado porque hay colesterol elevado y estás tomando estatinas, tenés que seguir con la estatina. Si hay medicación para bajar la presión arterial, seguí con la medicación para bajar la presión arterial. Lo mismo con los triglicéridos. Acá se agrega, es algo que va a complementar ese tratamiento para bajar sobre todo la inflamación y el riesgo de un evento. Hay más preguntas porque ustedes se siguen comunicando a nuestro WhatsApp. Hoy queremos que entren muchas, a ver si sale tu pregunta al aire. El sistema va a seleccionarla. ¿Puede la pastilla anticonceptiva bajarte el deseo sexual? Desde que las tomo no soy la misma. Algunas pastillas anticonceptivas pueden bajar el deseo sexual. Siempre tenés que consultar con tu ginecólogo o tu ginecóloga, porque sí, es correcto que algunas pueden tener este efecto. No todas las pastillas y no todos los métodos anticonceptivos bajan necesariamente el deseo. Inclusive aquellas pastillas anticonceptivas que tienden a bajar el deseo, tampoco bajan el deseo en todas las mujeres que las toman. Por eso tampoco podemos reducir toda baja de deseo sexual únicamente a la toma del anticonceptivo. Si considerás que es como un antes y después, que a partir del momento que empezaste a tomar esa anticonceptiva oral, a partir de ese momento empezó a bajar tu deseo, bueno, muy probablemente la causa o una de las causas sea esa. Pero no es la única razón. Siempre hay que revisar todos los demás elementos, las demás variables, la conexión, si es que estás en pareja estable, la conexión con tu pareja, si no estás en pareja estable, de qué manera llegás a las experiencias, cuánto autoconocimiento tenés, cuánto te permitís comunicar también respecto a lo que te gusta, lo que no te gusta, tu educación en general a nivel sexual y obviamente también qué conexión tenés vos misma con tu propio cuerpo. Una vez que evalúas todo eso, siempre igual habla con tu gineco para ver si podemos generar ahí un cambio de medicación y seguramente vas a estar mejor. Muchas gracias, Mariana. Se nos fue la hora del programa. Increíble. Y hoy hicimos mucho foco en la prevención, en el cuidado de la salud cardiovascular. Así que quiero esa frase del doctor Lapman para motivarnos en el cuidado de nuestra salud. Bueno, el ADN es el arma, pero tu estilo de vida aprieta el gatillo. Así que cambia todos los días tu estilo de vida para construir salud. Muy bien, doctor Lapman. Es impecable lo tuyo. Muchas gracias, Gaby, a vos, por Milton. enseñarnos día a día. Nutri, quiero una frase así, vamos. Muchas veces uno viene a consultar por un signo-síntoma, que esa es la punta del iceberg, y detrás de eso hay un montón de cosas que se están pasando internamente, así que siempre buscar la causa para mejorar integralmente tu salud. Perfecto. Ahora sí, nos despedimos. Quedan las líneas de comunicación abiertas. Ahí tienen el número de WhatsApp donde pueden dejar su pregunta. ¿Pueden mandarla en video? Sí, la pueden mandar también en video. Aprovechen para ahí canalizar todas sus dudas. Pueden acceder a nuestro sitio web desde el QR que aparece en pantalla. Están las últimas noticias, notas de opinión y también hay un apartado donde pueden comunicarse y dejar esa propuesta de tema. Nosotros nos despedimos, pero nos volveremos a encontrar siempre en la televisión pública haciendo mucho más. ADN, buena salud.